Amigos todos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el número 72. En el anterior, hace un par de semanas, disertábamos sobre el discurso del náufrago. Ese señor que en mala hora resolvieron atornillarnos como presidente de la República entre el difunto y el líder opositor que se chorreó el 17 de abril y dejó, pese a sus denuncias en los días anteriores, pese a sus denuncias de fraude electoral, dejó sencillamente por temor a la calle, precisamente, dejó en el poder a este emisario de los Castros, a este títere que se acostumbró a ir a La Habana todas las semanas a recibir las instrucciones hasta para el mínimo detalle en la conducción de lo que él cree son los asuntos del Estado venezolano y no son otra cosa que los intereses de los señores Castro, que esta plaga de gobernantes de tercera categoría, encabezado por Ramírez, Diosdado y por supuesto por el inefable Maduro, se han encargado de, digamos, mantener esto a flote a como dé lugar. Debo, sin embargo, admitir que el hombre no está tan solo. Ese discurso del náufrago semejaba efectivamente un gobierno absoluta y totalmente a la deriva, pero hete allí que no contábamos con la astucia de Nicolás. Nicolás lanzó señales de humo tan evidente a las islas cercanas que se han acercado barcazas con alimentos, con agua potable, con todo lo necesario, sobre todo con iniciativas para sobrevivir. ¿Y quiénes venían en esas barcazas? Pues la MUD, reagrupada incluso con gente que habían abandonado ese otro naufragio en puertas y que con una salida más que ilusoria, pero que pactan en lo fundamental sobre la absolutamente maniática salida electoral, disfrazada de constituyente o de adelanto de elecciones o como quieran, todos se han unido en la MUD con un solo objetivo: salvar a Maduro y darle tiempo hasta 2015, hasta el 2015, así como lo escuchan. Un año más, entonces, por cuenta de estos piratas de la MUD y de todos los llamados aliados que van en auxilio de Maduro para entonces atornillar este desastre, este caos en desarrollo. Porque no es un caos que viene o que podríamos anunciar que es inminente. No, no, no. El caos ya está en desarrollo. Y Maduro lo gerencia. Ha tomado ya el aspecto dantesco de epidemias ocultadas con censuras implacables de prensa, con destitución y me imagino que vendrán también penas de cárcel para médicos, para gerentes de hospital que se les ocurra decir que hay tales o cuales males incontrolables en tal o cual hospital. Bien, amigos, ¿qué puede esperarse de un país donde se le pagaban millones, centenares de millones de dólares a un, digamos, fetiche deportivo de deportes caros de Fórmula 1, pagado por PDVSA, y no hay dólares para comprar los reactivos para los exámenes de laboratorio? No hay dólares para traer las suturas, no hay dólares para traer los medicamentos más esenciales para la alta tensión, para la alta presión de muchos pacientes, donde es fatal esto para la tercera edad, donde familias enteras se dedican por días a recorrer toda la farmacia del país a ver si consiguen los benditos medicamentos. ¿Qué puede esperarse de un gobierno que ha regalado en el anterior difunto y en este que es predifunto pero político, que se han encargado de regalar miles de millones de dólares y nunca se les ocurrió que, como todo botarate, como todo aquel que se saca un quino y empieza a repartir real a granel a todos los que le llegan a la casa, llegaría el día en que no tendrían ni siquiera para comprar lo elemental?
Pero podía decirme un adversario, pero es que ellos tienen todavía mucho dinero. Sí, pero es que no alcanza porque se roban 80 y 90% de lo que está presupuestado. La reina del arroz con pollo, sin pollo, acaba de meterle la mano, las uñas, a una comisión de 20 o más millones de dólares por la compra con un enorme sobreprecio de un embarque de arroz argentino. Ahora sale con una cuenta bancaria de PDVSA Nueva York, donde ella pide un modesto 200 dólares para el gasto del día, pagar el taxi o lo que fuera, pero la embajadora alterna delata en su cuenta que tiene allí 740 millones de dólares disponibles. Bien, ¿sabían ustedes que con lo que tiene esa niña en su cuenta bancaria en Nueva York podía resolverse por varios meses todos lo que falta, todas las medicinas que faltan en los hospitales y para las farmacias del país? Pero ese es un caso solamente. ¿Cuánto tiene Diosdado? ¿Cuánto tiene Ramírez? Bueno, esto sencillamente es casi inútil hablar de lo que todos sabemos. Están robando a manos llenas, están raspando la olla, pero hete allí que la novedad de esta semana es que la MUD y todos sus asociados en la oposición, algunos de ellos que creíamos decentes y que resistían a la tentación, todos caen entonces en cuenta que ya viene la Pascua, que ya viene el 2015 y que vale más bien la pena alinearse detrás de la oferta de elecciones parlamentarias. Así, mis amigos, que vamos a volver a tener que discutir sobre este asunto, porque a diferencia del pasado, esta oferta electoral, desde el ángulo de una oposición que denunció fraude, con justa razón, y que luego el propio candidato se dejó birlar esas elecciones, de un gobierno que se ha hecho ilegítimo a los ojos de 90% del país con sus ejecutorias, absolutamente irresponsable en todos los terrenos. ¿Van a volver con el cuento chimbo este de llevarnos al matadero electoral, incluso disfrazado de constituyente, como quieren algunos por ahí? No, 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 no. Esto no va más, mis amigos. Una vez más planteamos la tesis de que esto tiene que terminar abruptamente, como lo están oyendo. Este gobierno tiene que ser derrocado. ¿Cómo? Cualquier día de esto. Una confluencia de la insurrección nacional verá que a su lado va a emerger la rebeldía de un segmento militar importante que se van a hermanar en las calles para la tarea única de echar del poder a este malandraje y a sus acólitos de la oposición. Esta coincidencia de la insurrección civil y de la ruptura en las Fuerzas Armadas es nuestra única esperanza. Algunos dicen, usted como que anda buscando el poder. No, si quiere firme un documento público donde yo no aceptaría formar parte de esa junta cívico-militar, pero ¿de qué serviría? Lo que yo quiero es que haya tal junta cívico-militar. Si no hay alguien más, yo me propongo. Y propongo al almirante Carratú que hemos venido defendiendo esta tesis. Pero hay mucho más gente la que ustedes creen en esta tesis de dar un gobierno de junta cívico-militar al país para una verdadera transición de algunos años hacia la restitución de la República, la reconstrucción del tejido social en Venezuela y, por supuesto, la reconstrucción de la economía capitalista del país, asolada por esta casta de malandros, ladrones e ineficientes, de idiotas gobernantes. Pero es que usted no da datos sobre cómo es que comienza eso. Amigo, eso ya comenzó. Comenzó con una sorda resistencia en los cuarteles del país y la prueba de ello es que el gobierno está poniendo preso hasta altos oficiales de su confianza que hasta ayer comandaron unidades militares importantes del país. ¿Cómo que no hay muestras? Claro que hay muestras de que la resistencia militar crece y que plantea a la orden del día
la necesidad de tal rebelión militar, de tal desobediencia masiva, activa contra este gobierno títere del totalitarismo cubano castrista. Amigos todos, cada día que pasa es un día en que nos acercamos a que la solución sea mucho más cruenta. Hace un par de años era aún posible una salida que pudiera haber sido pacífica si el régimen se acomodaba a la necesidad de su extinción lógica. Pero como cada vez más, y con la muerte del caudillo todo eso se agravó, no conciben abandonar el poder porque es un poder mafioso que les va a costar a muchos de ellos la cárcel por décadas, entonces se aferran al poder con una pasión que desconoce cualquier otro venezolano de los que han pasado por el poder. Esa pasión es la de atropellar a quien sea, la de falsificar lo que sea, la de robar a manos llenas cada día hasta la plata de los medicamentos y de los hospitales, con tal de hacerse de fortunas cuantiosísimas para sostener lo que ellos creen sería un largo exilio para varias generaciones de conmilitones del alto poder chavista. Pues se van a quedar con los crespos hechos porque los perseguiremos hasta debajo de las piedras. Los buscaremos donde estén. Habrán oficinas que habrán de crearse fuera del país y en el país para dar con el paradero de todas esas fortunas y de todos los testaferros y propietarios de esas cuentas gigantescas, como las de la reina del arroz con pollo sin pollo, porque es que este país, esta vez, no puede tolerar que los latrocinios gigantescos contra los dineros de los venezolanos quede impune. Esta vez serán perseguidos. Habrá justicia, porque habrá castigo para tanto malandro, para tantos criminales, que todos se han confabulado para acabar con esta república. Hasta una próxima oportunidad, mis amigos. Les habló Alberto Franceschi y este fue mi programa Sentido Común. Hasta pronto.